Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Cómo estás tú? Bien. Qué bueno, yo Con también frío. estoy bien. Yo sé que ya no es época de estar abrigado, pero yo tengo mucho frío. Es que aquí está muy helado. Nuestro set es un poco frío, pero estamos con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Yo siento el fuego. Yo siempre Siento traigo, el fuego. yo siempre traigo frases virales a este podcast. Sí. Yo lo escucho cuando no me estoy- toca participar y Sí. y digo, wow, esta chica. es influencer. Debería ser influencer. Bueno, pero le damos la bienvenida a todos a este podcast el día de hoy. A este nuevo episodio. A este nuevo episodio que es muy interesante lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar sobre procesos. Así es, bueno, los procesos es algo que a nosotras nos unió. Así Porque, bueno, nosotros no éramos tan cercanas y empezando a hablar, descubrimos que estábamos viviendo procesos muy parecidos. Así es. Teníamos historias muy parecidas. Y descubrimos que con un propósito Dios nos juntó. Y bueno, para empezar ya de lleno, para mí fue súper bonito el poder entender que Dios no nos deja solos. Y no Exacto. solo Él nos acompaña, sino que nos envía personas. Porque, bueno, para los que no saben, yo soy de Argentina. Ella La es de Dani Argentina. es del sur. Del sur. Y, y, por ejemplo, me han pasado procesos en los que me fue difícil estar lejos de casa. Y cualquier persona que te quiere puede entenderlo, pero no al punto de una persona que también lo está viviendo. Exacto, porque yo creo que muchas veces cuando uno está lejos de casa, el que no lo ha vivido no puede entenderlo, porque es como, ya, pero supéralo, o ya te fuiste. O estás cerca, O estás un viaje. cerca. Y no es así, hay factores económicos, emocionales, familiares que a ver, no es que te impiden, pero que no hacen muy fácil el poder como llegar a lo que tú necesitas. Y bueno, en ese proceso Dios pone a personas para hacerte sentir en casa. Una curita del corazón. Exacto. Dios pone a personas para hacerte sentir en casa y es lo que Dios también ha hecho con nosotras. Yo creo que enseñarnos los distintos procesos que hemos estado viviendo a depender de Él. Y entender de que no somos los únicos, aunque a veces uno siempre se pregunta, Señor, ¿por qué a mí y no a Él? ¿O por qué a Él y no a mí? Cuando es algo bueno que uno está esperando. Pero Dios es perfecto, los planes de Dios son perfectos. Yo creo que para mí llegar a esta conclusión de el Señor tiene planes mejores, me ha costado lágrimas, me ha costado el entender muchas cosas que yo me negaba a entender, porque como, bueno, en uno de los episodios tú nos contabas que, claro, Dios hizo un milagro en tu vida, que fue un milagro financiero, y luego cuando lo necesitabas tú pensabas que Dios En lo que había pasado. y porque Dios no lo podía hacer nuevamente, pero Dios se manifestaba de otras maneras, o lo hacía de otras maneras. Y yo creo que en uno de los procesos difíciles que he vivido, que es tratar de ser mamá y no poder aún, y ni siquiera porque haya un factor patológico, así como un diagnóstico como que te diga, ¿sabes qué es esto? Solamente es la voluntad de Dios y someterte a eso. Y que es un poco bueno. Es que en ese sentido yo creo que, bueno, nosotros también estamos pasando el mismo proceso. Y ha sido también en charlas contigo el sacar el factor de decir, muchas veces nos dicen es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios, pero realmente no solo decirlo, sino sentirlo o vivirlo es algo totalmente distinto. Exacto, yo creo que yo igual entiendo que muchas veces, y quizás vamos a ir un poco de lleno con este tema, pero yo creo que, claro, cuando en este caso como de fertilidad, vamos a hablar un poco de fertilidad, como que es un caso y un proceso muy íntimo, que muchas veces es muy silencioso, muchas veces Y solitario, porque las personas siguen como tu alrededor sigue con su vida normal, ¿no? Como viven, actúan y todos como hacen su vida normal, pero cuando uno está en este proceso, uno se pregunta muchas cosas y una de esas cosas es como decir,
Señor, ¿por qué no a mí? Y la gente te dice, pero tranquila, no es el tiempo de Dios. Y obvio, yo lo he dicho, como que lo has predicado, lo has enseñado, pero Dios... Y uno hasta lo sabe. Y uno lo sabe, como pero literal. cuesta como el vivirlo, el sentirlo en carne propia. De verdad, Dios puede descansar en que todavía no es tu tiempo. Exacto. Bueno, voy a contar un poco una historia. Bueno, nosotros, en un episodio anterior, yo conté que fuimos a una clínica de fertilidad, de ahí te hacen todos los estudios, etcétera, etcétera. Y llegó un mes en donde estaba todo perfectamente dado. Era como, no, tú estás bien. Me inyectaron unos medicamentos para que la ovulación funcionara. Luego me dieron progesterona para que no me bajaran los niveles y se pudiera, no sé, pues si logras un embarazo que se pueda sostener. Y todo estaba perfecto. Y había un día y un mes exacto donde me tenía que hacer la prueba. Y yo estaba muy aterrada. Ni siquiera estaba feliz por hacerme la prueba, sino que estaba aterrada por el miedo al no. El miedo al no. Que lo he tenido muchas veces. Entonces, cuando tú vas, no es que sea falta de fe, pero ya vas como dispuesta al no, porque si piensas que es un sí y es un no, es peor, yo creo. Y me acuerdo que, bueno, fui a hacerme la prueba, etcétera. Salió negativa. Y me llama la doctora cuando envió el correo. Me llama la doctora y me dice como, ay, Dani, vi tus resultados, como que se impresionó, porque ella me dijo, cuando ella me sometió a ese tratamiento, me dijo, estoy segura que esto va a ser un sí. Y uno se ilusiona y piensa y toda la cosa. Y ella me dijo, pero como ven a la consulta, te vamos a estudiar y... Ok. Y en ese momento para mí fue, ok, sigo en esto, como sabiendo que ya estoy bien, estoy sana, me he tomado todas las vitaminas, me he tomado todos los medicamentos y aún así es un no. ¿Sigo en esto, insistiendo en esto o espero realmente el tiempo de Dios? Y entiendo que Dios solamente no es lo que tiene para mí en esta temporada. Es que a veces dijiste una palabra muy clave, que es entender. Uh-huh. Y al menos desde mi experiencia cristiana siento que hay muchos procesos en los que no nos toca entender, uh-huh, nos toca creer. Exacto. Porque hay veces que no entendemos el porqué. Lo que tú decías, no sé, el haberte ido a hacer la prueba y que como que quieran insistir en el sí, uh-huh, aún ya teniendo el no, es como una forma de tú decir... Hice mi parte también, porque, o sea, yo sé que tu persona cambió a través de todo lo que hiciste y tal vez no era el tiempo para que el bebé llegara, pero sí, tu yo de hoy no es la misma que sería hoy si no hubieras hecho todo ese proceso. Tal cual. Tal cual, yo creo que lo que tú dijiste, no, hay veces que nos toca creer y no entender. Y claro, yo soy una persona en donde le gusta entender todo y entenderlo y por qué. Y siempre voy a preguntar ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y bueno, a todo esto no estoy diciendo no vaya a un doctor. No, yo me sometí a las pruebas porque no sabíamos y fue el primer consejo que nos dieron. Vayan, como estudien, porque puede ser que haya algo malo como puede ser que no. Entonces vamos a ir revisando. Y bueno, y tuve que tomar la decisión si es que seguía en el proceso, que es un proceso agotador porque es como cada mes insistiendo y como que todos esperando. Entonces yo dije, no voy a seguir. Y no fui responsable ni nada, pero logré entender de que ahora cuando suceda es porque Dios lo quiso así. Así. Pero como tú decías, llegar a este punto de decir, Dios, yo creo que cuando venga, que cuando suceda, porque además, mira, es que a mí me pasaron muchas cosas antes de hacerme la prueba. Yo estaba escuchando una radio. Justo prendí el auto y estaba la radio, que no era nuestra radio, perdonaron, señor. Y el pastor estaba predicando y de repente, es que para mí fue muy fuerte. Porque decía como, no, y en ese momento hay una mujer esperando una respuesta de un embarazo que yo me tenía que hacer el día siguiente de la prueba. Y vas a tener un varón.
y esa prueba va a salir positiva y yo así como, wow, este es el Señor. Pero no era para mí, fue justo calzó el lugar y puede ser que no era para mi yo del mes, de ese mes, pero puede ser que el Señor hubiese hablado para mi yo del futuro, no lo sé, pero claro, luego me tuve que poner como en la brecha, poner como firme y decir, bueno, ok, yo ahora decido confiar en el Señor y entender de que cada persona tiene procesos distintos, que es lo que me costaba entender, como yo decía, no, pero es que yo quiero que Dios tenga este proceso conmigo porque, como decíamos, hay que hacer todo rápido, ¿no? Como la otra vez tú me contabas, como, no sé si puedo decirlo. Ya lo estoy diciendo. Si no bueno, cortamos esta parte del podcast. Pero no es nada malo, no es nada malo. Pero tú me decías como que habías hecho todo tan joven que el lograr ser mamá joven era como un trámite más porque ya lo habías hecho. Un logro más. Un logro más. Y yo un trámite. Un trámite. Pero no fue así porque Dios tenía otra preparación. Y yo creo que tanto a ti como a mí me ha pasado de que pienso, si quizás hubiese sido mamá hace 2 meses, hace 1 año, no hubiese sido la misma que soy ahora. Totalmente, bueno, algo que a mí Dios me ha estado hablando mucho en este tiempo es entender que los procesos son como escalones para acercarnos al propósito. Así es. Entonces, muchas veces nos toca vivir procesos, como tú dices, que no entendemos, pero que realmente son como esos escalones súper necesarios para ir llegando al propósito que Dios tiene con nosotros. Así es. Y a veces vamos a entender, a veces no vamos a entender, a veces vamos a saber el porqué cuando terminemos el proceso, a veces vamos a entender el porqué 15 años después. Pero sí entender eso, que los procesos nos transforman y nos transforman para eso, para llegar al propósito que Dios tiene con nosotros. Tal cual, exacto. El proceso nos transforma para llegar al propósito. Anote eso por favor en su casa. Pero si es así, yo creo que, y no es solamente esto, yo creo que es quizás una de las, no sé si llamarlo uno de los procesos más largos, pero ha sido uno de los procesos que más me ha formado. Sí. Porque ha formado mi carácter, mi paciencia, mi confianza en el Señor. Y yo creo que sin duda las personas que quizás están viendo este podcast han pasado por esos procesos en donde hay procesos que te forman, que te hacen crecer, hay procesos que transforman completamente tu mente, tu corazón. Y es maravilloso porque es Dios en el asunto haciéndote entender que Él tiene el control completo de tu vida. No es que tú tengas el poder, no es que tú tengas los recursos para tratarte, no. Como hay un podcast del pastor David con el pastor José, los invito a escucharlos, que se llama Infertilidad y Fe. Y el pastor David decía, mira, si el propósito de Dios es llevarte a hacer, no sé, una in vitro, por ejemplo, y no resulta, es porque el propósito de Dios era que no resultara. Totalmente. Y quizás Dios te quiso llevar a ese in vitro para que resultara, porque ese es el camino que Él quiso contigo. Pero yo creo que llegar al punto de creerlo, entenderlo y vivirlo es el proceso de formación que Dios utiliza para sacarte más fuerte, para hacerte más maduro, para prepararte para otras cosas. Y no porque el que tiene ganas, sino porque para el propósito que Él tiene contigo necesita que seas más fuerte, necesita que seas más maduro. Sí, literal. Es para el propósito que Dios tiene contigo. O sea, no puedes comparar el propósito de tal persona, de tu amiga, de tu hermana, de tu mamá, de quien sea. No puedes comparar, no sé, el mismo hecho de que quizás ellas fueron mamá en 1 mes o en 3 meses o en 4. No puedes comparar eso porque para lo que Dios tiene contigo, Él necesitaba someterte a ese proceso. Eso, wow, qué revelación, sierva de Dios. Por eso estás aquí. Pero es cierto, es muy cierto porque, bueno, y así con todos los procesos. Yo creo que justo compartimos este proceso y logramos entenderlo, pero
yo hoy vengo a que abras tu corazón. No, pero yo sé que tú tienes también muchos testimonios que contarnos y quisiera preguntarte por un episodio en específico de tu vida que yo sé que va a bendecir a muchas vidas también, que es sobre cuando recién te casaste. Bueno, vas a tener vaya proceso, porque yo creo que cuando recién te casaste, bueno, yo creo, porque luego tú nos vas a dar todo el contexto, pero para yo introducir al tema, tú te viniste a Chile como a una pequeña visita y te tuviste que quedar porque cerraron las fronteras. Sí. Y luego no volviste más a tu casa. No volví más a mi casa. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, yo llevaba un tiempo pololeando con mi ahora María. Bueno, de novios, para los que nos escuchan de fuera de Chile. Claro que sí, pues. Decidimos casarnos. Yo vengo a Chile para que veamos como los últimos detalles porque nos íbamos a casar acá. Y exactamente el día que me tengo que ir cierran las fronteras porque era época de COVID. Y me acuerdo que ya de ahí fue una decisión súper difícil de tomar porque obviamente yo me podía volver a Argentina por el tema de la repatriación, pero yo no sabía cuándo iba a poder volver a Chile. Y a todo esto, con todo lo que nos había costado, ya habíamos conseguido hora para poder casarnos. Entonces, me acuerdo que fue un tiempo de mucha oración, de hablar con mis papás para pedir consejo y decidir quedarme con mi mochilita para 15 días, un vuelo low cost. Se transformó en el viaje de toda tu vida. Se transformó en el viaje de toda mi vida. Wow. Y la aventura recién empezaba porque, bueno, logramos casarnos, tuvimos una ceremonia a distancia porque fue casi todo por Zoom porque había muchas restricciones por el COVID. Sí, total. Pero resulta que a los 15 días a mi esposo le da COVID. A los 15 días de casados. A los 15 días de casados. Wow. Y a él lo hospitalizan, lo intuban, o sea, era el peor pronóstico. Y quedó en coma. Y quedó en coma inducido. Wow. Y me acuerdo que para mí fue súper duro porque fue un tiempo donde yo estaba recién mudada, estaba sola, con mi familia lejos. De hecho, venía recién en todo el proceso que cualquier recién casado tiene de acostumbrarse, de armar tu hogar, todo. Y en medio de esto vino como un momento súper difícil donde hace un tiempito reflexionaba y decía, sentía que me faltaban tantas cosas. Y me acuerdo que vino este pensamiento de ¿qué pasa si pasa lo peor? O sea, como que pasaron todos los panoramas por mi mente en decir si sale, si no sale, si vive, si muere. O sea, va a sonar fuerte, pero obviamente uno pensaba en todas esas cosas. Totalmente. Y de repente me acuerdo que me encontré en un momento diciendo como, si el Cris no sale del hospital, ¿qué hago? Y empecé como a considerar todas las opciones. Y tú tenías 23. Yo tenía 23 años. Era pequeña. Sí. Empecé a considerar todas las opciones y dije como, no puedo estar pensando esto. No puedo estar pensando esto y gracias a Dios tuve la fortaleza en ese momento de que Dios se me reveló, por decirlo de alguna manera. Y me puse a orar y traté como de llenar mi vida de otros pensamientos. Y esto me trae a la mente el versículo que dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en esto pensad. Y de verdad que cuando uno está en momentos difíciles, pensar en las cosas buenas hace que lo malo como que desaparezca. Pensar en lo que Dios tiene con nosotros hace que las turbulencias
se vean más pequeñas o se sientan menos. Porque de verdad que yo pude experimentar en ese tiempo eso que dice la Biblia, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Porque había gente que me decía, no puedo entender cómo estáis tan tranquila. Y yo tampoco entendía, no sabía cómo explicarlo, pero de verdad que sentía una paz que era como saber que tenía a Dios y que Dios estaba en control. Wow. Que no tenía ninguna otra certeza más que lo que tú decías recién, que lo que pasara era porque Dios quería que pasara. Tal cual. Que si el Chris vivía y vivió y estamos felices y estoy agradecida a Dios por eso, era porque Dios quería que viviera. Sí. Y si no pasaba, era porque Dios lo quería. De hecho, él tiene un testimonio muy fuerte que también podría contarlo algún día, pero es que antes que a él lo entuben, Dios le dijo como, yo estoy contigo. Sea para vida o sea para muerte, yo estoy contigo. Entonces él entró al coma con una certeza de que Dios estaba con él. ¿Y cómo él lo escuchó? ¿Alguien le dijo? Lo sintió de parte de Dios. Wow. Y lo ministró. Lo ministró. Pero a mí escuchar eso después de todo lo que yo viví, para mí fue súper sorprendente, porque digo, igual, como que los dos vivimos lo mismo, pero desde ángulos distintos, porque él también tenía esa certeza de que Dios le había dicho, yo estoy contigo, pero no era una seguridad de nada, pero, o sea, a la vez sí era una seguridad de todo, porque nosotras hablábamos hace unos días y hablábamos sobre la eternidad. Y es súper linda esa seguridad de decir, si te mueres estás conmigo. Así es. Pero a la vez, como que en tu humanidad te da ese miedito de decir, ¿y si de verdad me muero? ¿Y si de verdad no despierto? Pero es súper lindo saber eso. Y me recuerda, hace unos días estaba haciendo un estudio sobre el versículo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que en el original dice, Jehová es mi pastor y él no me faltará. Y bueno, no puedo hablar obviamente desde la perspectiva de mi esposo, aunque creo que habrá sentido lo mismo, pero esa seguridad de esas palabras de Dios fue como, yo no te voy a faltar. Y yo puedo asegurar que en ese tiempo me faltaron muchas cosas a los ojos humanos. Claro. Tal vez a mi percepción o a lo que yo hubiera querido, tal vez, no sé, incluso en compañía o apoyo, me faltó mucho. Pero en cuanto a lo espiritual o a esa paz que te digo que sentía, yo sentí que eso era, que Dios no me faltó, que Él pudo proveer de paz, de tranquilidad, de consuelo, porque hubo un tiempo que eran como puras malas noticias y uno ya como que se abandonaba a decir, ya no estoy, como tú decías, no estoy esperando buenas noticias, sino como que estoy preparada para cualquier mala noticia. Estoy como preparada para ese no, pero Dios tenía otro propósito y nos acompañó en el proceso. Y sabes que cuando yo hablaba con una persona justo después de que terminamos ese proceso, que él volvió a casa y todo, que también fue otro proceso, cuando regresó a casa toda la recuperación, pero cuando terminó el tiempo de su hospitalización, yo hablaba con una persona y le decía, es como volver a ver un partido del que ya sabes el resultado. Bueno, los argentinos somos muy futboleros, entonces es como un ejemplo que se me ocurrió en ese momento. Pero le decía, es como que tú sabes que Argentina ganó el último mundial. Ya, vamos a censurar esa parte. Y tú miras el último partido, lo vuelves a mirar y vuelves a tener esa sensación de como, ya mete el gol. Sabiendo que tú ya sabes el resultado de ese partido. Y sabes que para mí ese proceso fue exactamente igual. No voy a decir que eso fue un proceso fácil, porque no fue un proceso nada fácil,
pero tenía como esa confianza en Dios de saber que el resultado iba a ser su propósito. Tal cual. Y si bien las sensaciones como de inquietud o de todo estaban presentes, sabía cuál era el resultado, que era la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Qué hermoso saber eso, como el escucharte y decir, bueno, tuve aquella paz que sobrepasaba todo entendimiento, porque claro, igual detrás de eso hay procesos como el estar lejos de tu mamá, de tu papá, que son tus redes de contención más cercanas en ese entonces, porque te habías ido hace poco de tu casa. Sí, todavía no tenía amistades ni Nada. siquiera. Y además con todas las restricciones que conllevaba pandemia, entonces, y él también el hecho de no poder ir a ver a tu esposo porque no se podía entrar a los hospitales, tener que recibir noticias de él solamente por teléfono porque no había otra opción. Pero yo creo que Dios los preparó también para mostrar su fidelidad en esa área y que Chris saliera en victoria, porque bueno, quizás hoy vive pequeñas secuelas de lo que podría haber sido algo mayor, pero eso también le recuerda que él fue un milagro. Sí. Esas pequeñas secuelas recuerdan el poder del Señor en su vida, el poder de la resurrección, el poder del Señor. Entonces es maravilloso poder encontrar propósito en cada proceso, porque ahí es donde descansa nuestra alma. Sí, también como algo de lo que mencionabas recién, el poder recordar. No solo porque muchas veces, bueno, yo nací en Cuna de Oro, en familia cristiana, y muchas veces como que escuchamos testimonios de dónde Dios me sacó, y de repente uno no tiene un testimonio tan fuerte. Sí, es cierto. Y es como que, qué fome contar mi testimonio, como porque no tengo como, claro. Sí. Pero de repente yo pienso y digo, a mí por ejemplo me emociona mucho, y me emocioné mucho cuando él volvió a cantar en la iglesia, porque esto es como una anécdota medio chistosa, pero en medio de todas las oraciones que teníamos por él cuando él estaba hospitalizado, mi mamá siempre me decía, ay, yo oro para que él pueda volver a cantar porque me gusta mucho escucharlo y no sé qué. Y en el momento era chistoso porque yo incluso le bromeaba como, mamá está hospitalizado, no sabemos si va a poder salir, y claro, tú orando porque pueda volver a cantar. Exacto. Pero de repente pienso en eso y lo veo hoy sirviendo a Dios en el altar y digo, wow, como qué lindo ver, como tú decías, de repente no han quedado 0 secuelas, pero sí Dios le dio la posibilidad de seguir hablando, de seguir cantando, porque hay muchas personas que salían muy perjudicadas de las intubaciones. Y de verdad que a mí se me llena el corazón de gozo y de emoción, no solo porque sea mi esposo y que cante muy lindo, sino porque veo la fidelidad de Dios en eso. Así es. Y ves la misericordia de Dios cada día que se levanta. Mira, cuando algún día discutas con tu esposo, ve la misericordia de Dios. Ahí va la misericordia de Dios. Y así es, yo creo que cada proceso nos prepara, como decíamos, para lo que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces van a doler, muchas veces va a costar entenderlos, pero confía, porque Dios ya venció, porque Dios tiene el poder para cambiar tu realidad y porque Él está contigo. Él promete no desampararte, Él promete estar contigo hasta el último de tus respiros, así que ten fe, ten paz. Y como decía Abby, en aquel proceso muy difícil en donde no veía nada, en donde estaba muy quizás triste, aproblemada, le pidió al Señor paz y tuvo esa paz y Él la dio. Así que te invitamos a que puedas seguir confiando en el Señor. Esperamos de que puedas también seguir escuchando otros de todos nuestros episodios y que te quedes junto a nosotros. Te mandamos un abrazo donde quiera que estés. Bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.